Para hablar de crisis febriles o convulsiones febriles, primero tenemos que saber qué es una crisis epiléptica. ¿Qué concepto tienen ustedes de una crisis epiléptica? ¿Episodio de convulsión? ¿Cómo episodio de convulsión? O sea, se tiene que saber que no es una crisis febril o crisis epiléptica, porque la crisis epiléptica, o sea, la epilepsia como tal se determina si hay convulsiones, más de una convulsión en más de 24 horas. En el caso de una crisis epiléptica o una crisis sería una episodio de convulsión de movimientos tónico-clónicos, pero en este caso en crisis febriles estaría asociado precisamente a un cuadro de fiebre, sería un episodio cardiaco. A ver, ¿qué opina Jaime con tu chavo? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué es una crisis epiléptica? ¿Qué más? Un episodio de actividad neuronal anormal que puede manifestarse por convulsiones o alguna crisis focales. Está bien, es una muy buena definición. Cuando decimos actividad neuronal anormal, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere el doctor Jaime? Jaime con la chagua, ¿a qué se refiere? Actividad neuronal anormal, por favor. Cuando hay mucha ocurrencia de potencial de elección, son tan rápidos, tan frecuentes, Correcto, hay varias anormalidades de la actividad cerebral. Por ejemplo, puede ser que yo tenga una lesión y un área de mi cerebro no funciona bien, entonces lo que tengo es debilidad. Una actividad neuronal anormal que me da debilidad, no me da crisis epiléptica. Entonces, para decir que una actividad neuronal anormal me da crisis epiléptica, tengo que detallar que esa actividad neuronal se caracteriza por la ocurrencia de múltiples potenciales de acción en esa zona, pero sobre todo hipersincrónico, al mismo tiempo. Normalmente, si ustedes pudieran estudiar el funcionamiento eléctrico fácilmente, un área cerebral, digamos el área cerebral que está bajo mi dedo izquierdo, ¿no? Digamos mi corteza motora, que tiene que ver con el mismo inferior izquierdo, bien pegado a la línea media. Normalmente en esta área hay múltiples potenciales de acción. Y si yo empiezo a mover mi pie así porque me cayó algo y quiero sacudir el pie y la muevo repetidas veces, ya, para que sea más visible, mi mano, ya no acá sino aquí. Y si yo hago así, a propósito, voluntariamente, está ocurriendo múltiples potenciales de acción en el área cerebral que va a mi brazo, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Y si yo hago así, porque estoy limpiando una luna, porque estoy saludando, también. Pero fíjense, hay un detalle. Cuando yo estoy en mi brazo, las neuronas, cuyo destino es mis músculos extensores, están activas. Pero en ese mismo instante, las neuronas en esa misma zona que van a mis músculos flexores están inactivas. Y cuando yo regreso ocurre lo contrario. Y cuando vuelvo a estirar, otra vez ocurre lo contrario. Entonces, en forma ordenada, se activan mientras unas se inactivan, se inactivan mientras las primeras se activan. ¿Correcto? Porque así lo necesito yo. En el funcionamiento normal también del sistema nervioso hay múltiples potenciales de acción que ocurren en un área. ¿Cuál es la diferencia con una crisis epiléptica? Doctora Milagros Chinchay. Milagros. Perfecto, muy bien. O sea, fíjese,
cuando yo normalmente, si yo estudiase la actividad cerebral de todas mis neuronas que están bajo mi dedo, en esa zona de la corteza motora que tiene con el miembro superior derecho, si yo hago esto funcionalmente, porque así quiero mover mi brazo, una es activa mientras otra es inactiva, otra está en reposo, en esa misma área. En una crisis epiléptica no ocurre eso. En una crisis epiléptica todas al mismo tiempo, las flexoras y las extensoras y todas las que de esa área, todas se activan al mismo tiempo, todas se despolarizan al mismo tiempo, todas se repolarizan al mismo tiempo, el estado refractario relativo y otra vez todas se despolarizan, repolarizan y así. Entonces mi brazo se mueve así. ¿Y por qué se mueve así? Si están activadas ambas. Bueno, se mueve así porque estos músculos flexores son un poco más fuertes que los extensores, probablemente. Entonces hay este movimiento. Esto no está trabajando, pero esto es legal, entonces se mueve así. Y luego para todos ellos al mismo tiempo y cae el brazo, y otra vez, y cae, y otra vez. Y cae. Al principio, cuando empieza una crisis epiléptica, muchas veces se queda así. Todos al mismo tiempo. Hay un movimiento porque predomina la fortaleza del grupo muscular, pero estos también están activos. Y ahí se queda un buen rato. Hasta que la actividad neuronal cese en todos al mismo tiempo y cae, pero con mucha excitación, otra vez todos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Correcto? Entonces, una crisis epiléptica es la ocurrencia de una actividad neuronal anormal, ¿correcto? Como me dijo Jaime. Anormal, ¿por qué? Porque ocurren múltiples funciones de acción, como dijo la autora, pero en forma hipersincrónica, todos en simultáneo. Si esa descarga hipersincrónica ocurre en la corteza motora, veremos en un motor. Si ocurre en un solo lado, veré en un solo lado. Si ocurre en ambos lados, veré en ambos lados. Si ocurre no en la corteza motora, sino en la corteza visual, el paciente contará que tiene un patrón de luces extraño. Si ocurre en la corteza sensitiva, no habrá un patrón de luces extraño, no habrá un fenómeno motor, pero sí parestesias probablemente. ¿Correcto? Es decir, cuando la actividad neuronal hipersincrónica, múltiples procesales son hipersincrónicos. Cuando ocurre eso, la clínica va a depender del área en que ocurre ese fenómeno. Pero crisis epiléptica no tiene que ser necesariamente en la corteza motora. Puede ser en cualquier parte del cerebro. Y en realidad una convulsión febril es una crisis epiléptica. Como vamos a ver en un momento. El que tenga una persona con una crisis epiléptica no quiere decir que tenga epilepsia. Un paralelo podría ser el paciente que tiene una crisis de broncoespasmo, no necesariamente tiene asma, ¿no es cierto? Igual, el paciente que tiene una crisis epiléptica no necesariamente tiene epilepsia. Es decir, yo tengo hiponatremia severa o una crisis epiléptica por hiponatremia, como vamos a ver en un momento. Entonces, viendo ya la definición de crisis epiléptica, esa es la definición de crisis epiléptica. Aparición transitoria, signo de síntomas debido a una actividad neuronal anormal. ¿Anormal por qué? Porque es una actividad hipersincrónica en un área cerebral. Y la clínica va a depender del área en que esté ocurriendo. ¿Sí? Si esa actividad hipersincrónica, si esa crisis epiléptica compromete a la corteza motora, veremos un fenómeno motor. Ese fenómeno motor se llama crisis epiléptica convulsiva o convulsión. Es decir, una convulsión es una crisis epiléptica con mucha actividad motora. Porque la descarga hipersincrónica llegó a la corteza motora. Pero si la descarga hipersincrónica no compromete a la corteza motora, sigue siendo una crisis epiléptica, pero sin fenómeno motor. ¿Queda claro? Y es una crisis epiléptica no convulsiva. Como por ejemplo, las crisis de ausencia. Una actividad motor intensa en una ausencia. Las crisis sensitivas. No hay actividad motor intensa en una crisis sensitiva. Las crisis sensoriales, las crisis parciales.
un compromiso de conciencia, etc. ¿Por qué? Ejemplos ahora, por favor. Ejemplos. ¿Por qué una persona podría experimentar crisis epiléptica? ¿Por qué? Samira Jara. Una infección neurológica puede dar crisis epiléptica. Es decir, una persona que tiene encefalitis puede tener crisis epiléptica. Una persona que tiene meningitis puede tener crisis epiléptica. La crisis epiléptica es una manifestación frecuente en las meningitis, en las encefalitis. ¿Qué más? Otro ejemplo, doctora Camila Gutiérrez. Uremia, por supuesto. Una elevación muy alta de la urea puede manifestarse con crisis epiléptica. Esa es una de las causas, hay varias, por las cuales un paciente con insuficiencia renal crónica terminal puede tener convulsiones. ¿Qué más? A ver, Romina Barrios. Romina Barrios. Otra causa de crisis epiléptica, aparte de infección, bulimia. Convulsión febril, correcto. Es una causa de crisis epiléptica. Ya veremos en un momento cómo así. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo? Traumatismos, hemorragias cerebrales. Meningiomas, o sea, en general tumores cerebrales. Tumores del nervio central. Cisticercosis, dijeron. Una lesión cerebral, una asfixia neonatal, te puede dar epilepsia, o sea, crisis epiléptica repetidas en el tiempo, y también te puede dar parálisis cerebral. O sea, no es que la parálisis cerebral te da epilepsia ni al revés, pero una asfixia, un daño cerebral te puede dar ambas cosas. ¿Qué más? ¿Algo más? Hay muchas, pues, ¿no? Hipoglicemia, hemorragias, tóxicos también. Hay muchas causas de crisis epiléptica. ¿Qué pasa si un niñito encuentra una pastillita de la abuelita, metformina o algún otro hipoglicemiante, se lo toma porque parece un caramelito y le baja la glucosa a 20? Tiene crisis epiléptica. De repente llega rápido, identifica, le resuelven la hipoglicemia y paran. ¿Qué pasa si 3 meses después este niñito se toma un frasco de clorfenamina, que es bien rico, el alergical? La clorfenamina puede dar crisis epiléptica en lactantes pequeños. Y tiene una segunda crisis epiléptica. La primera provocada por hipoglicemia, por la pastilla de la abuelita, y la segunda por una intoxicación por la clorfenamina. ¿Podemos hablar de epilepsia en ese caso? Excelente. O sea, no basta con que se repita la crisis epiléptica para decir que es epilepsia. Es más, como vamos a ver en un momento, hay niños con convulsión febril que tienen una convulsión a los, no sé, 11 meses, después de 6 meses otra, y a los 4 años y medio otra, y se acabó. 3. Pero eso no es epilepsia. Entonces, cuando encontramos una causa aguda o una relación temporal con la crisis, se llama crisis epiléptica provocada. Cuando la ILAE, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, lanza esta definición, crisis epiléptica provocada, se refiere a crisis epiléptica provocada en forma aguda, provocada por una injuria, una noxa que está presente en el momento de la crisis. Es decir, es una crisis epiléptica que está en estrecha relación temporal con alguna lesión, alguna sustancia, algo que está en ese momento causando la crisis. Está presente. Ejemplos, acá está la hipoglicemia.
Tiene crisis y tiene hipoglicemia. Tiene crisis, pero también tiene hiponatremia. Tiene crisis epilética y está con la hemorragia. O está con febril, o está con la intoxicación. En ese momento está con la intoxicación. Es decir, en estos casos, la crisis epiléptica es un síntoma de cualquiera de estas afecciones de órganos. ¿Correcto? Crisis epiléptica provocada. Léase, crisis epiléptica provocada de forma aguda. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? Existe la crisis epiléptica refleja, que ya estamos entrando en el terreno de la epilepsia. Hay personas que escuchan cierta melodía y tienen crisis epiléptica. Hay personas que experimentan cierta frecuencia en longitud de onda de un estímulo luminoso y tienen crisis epiléptica. Refleja ese estímulo. ¿Ya? Y están las crisis epilépticas no provocadas en forma aguda. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si una persona tiene una hemorragia cerebral a los 4 años de edad? Una hemorragia cerebral. Bueno, se la atiende, se le estabiliza, de repente no tuvo crisis, o sí la tuvo, pero bueno, en forma aguda pudo tenerlo, pero pasó. Se reabsorbe la sangre, le queda quizá una cicatriz. Pasa 1 año, 2 años, no tiene ninguna crisis. Pasa 3 años, ya hace una crisis epiléptica. ¿Esa crisis será provocada en forma aguda o no? No. Tuvo una causa, pero antigua, remota. ¿Tiene una cicatriz? Sí. ¿Esa cicatriz es la causa de la epilepsia, de la convulsión? Probablemente. Pero es una causa aguda. Es una causa antigua. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere crisis epiléptica no provocada. No a que no hay una causa, sino que no es una causa aguda. O no hay causa, entre comillas, algo genético, una canalopatía, o hay una causa antigua. Por ejemplo, un paciente que convulsiona porque tiene malformación cerebral. No la tiene ahorita, la tiene antes de nacer, años atrás. No es algo agudo, ¿correcto? Entonces, la crisis epiléptica no provocada es una crisis epiléptica que ocurre de manera espontánea, no está con hipoglicemia, no está con hiponatremia, sin estar desencadenada por una enfermedad aguda. ¿Correcto? Y tampoco por una infección, etc. ¿Correcto? En el momento que ocurre la crisis no existe una causa aguda. Sí puede haber una causa remota, llámese malformación, llámese infarto auditivo, llámese calcificación auditiva, cisticerco, etc. ¿Dudas? ¿Queda claro esa parte? Perfecto. Entonces, podríamos definir las crisis epilépticas como causas agudas, todas estas. Miren las que están acá, ¿cómo es esto? El plomito, causas agudas. Está con la crisis en el momento que también tiene la injuria o afectación. Pero hay otros que tienen crisis reflejas y otras que crisis no provocadas, que son, no se encuentra en ninguna causa o es una causa antigua. ¿Ya? Ahora, cuando una persona, estoy con esta parte en los requisitos, se demuestra que tiene predisposición a recurrir, ahí recién hablamos de epilepsia. Entonces, respondiendo al comentario que hizo la autora al principio, una crisis febril sí es una crisis epiléptica, pero no es epilepsia. Una crisis febril está por acá. ¿Sí? Por acá de repente hay la inflamación. Pero no es epilepsia. La epilepsia está por aquí. Y este para el examen. La fija para el examen. Claro, le puedo poner un caso crítico, ¿no? Un caso crítico, yo, para poder afirmar que el paciente en caso clínico tiene convulsión febril, yo tengo que estar seguro
que no hay infección neurológica. Para decir, es convulsión febril, tengo que estar seguro que tiene una meningitis. Además, tengo que estar seguro que no tiene una hiponatremia severa, por ejemplo. Y obviamente, ya sé que no tiene epilepsia ese paciente. Porque si el paciente ya tiene epilepsia, bueno, el paciente con epilepsia, cuando tiene fiebre, también puede convulsionar. Solo que ya no le llamamos convulsión. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esa diapositiva? A ver, imagínense cada uno de ustedes, imagínense una pregunta del examen que quiere explorar conocimientos sobre esta definición, como caso clínico. ¿Cómo sería, por ejemplo? A ver, ¿quién se voluntario? Las convulsiones febriles, por definición, están a los 5 años. Van a encontrar algunos libros que dicen hasta los 6 años, algunos libros que dicen 3 meses, 1 mes, pero no. La mayor parte de instituciones en el mundo dicen 6 meses a 5 años. Al efecto de su examen, 6 meses a 5 años. No se hagan problemas. Son unos adolescentes de 15 años que si tienen mucha fiebre, ¿cómo se Puede computar, es raro, pero tendría que ser epilepsia. Pero no puedes decir que es convulsión febril. ¿Ya? En realidad eso se ha tratado de explorar, pero es muy difícil. Generalmente, ¿qué pasa? Generalmente hay dos escenarios muy comunes. El niño está con fiebre varias horas, y presenta la convulsión. Y a veces otro escenario común es que lo encuentra el niño convulsionando y cuando se dan cuenta está con fiebre. Pero no sabemos desde cuándo está con fiebre. Entonces, eso no se ha podido aclarar. ¿Ya? Siempre se dice que el aumento rápido, pero en realidad no hay ninguna evidencia de decir eso. Muy bien, y fíjense. A ver, no es necesario que respondan, pero es muy probable que alguien de ustedes haya tenido una convulsión febril del niño. Porque miren, 2 a 5%, acá son 40 ustedes. De repente 1 o 2 han tenido convulsión febril, hasta 3 estarían entre las cifras. Es una cosa muy frecuente. Hasta 5% de los menores de 5 años han tenido, aunque sea una convulsión febril. ¿Correcto? Acuérdense así, es muy frecuente. En cambio, la epilepsia es más rara. 1 o 2% de epilepsia. Como todo en medicina, hay cosas típicas y cosas atípicas. Entonces, acá hay una cosa bien importante. Si yo veo un animal chiquito con pico triangular, 2 patitas anaranjaditas y que parece un pollito, cuando lo veo, ¿qué voy a decir? Parece un pollo típico, cumple todos los requisitos. Pero si resulta que tiene las patas con membranas, no voy a decir es un pollo atípico. Voy a decir, no, eso no es un pollo. Eso no debe ser un pollo, ¿no es cierto? Esa es la lógica. Entonces, las características típicas de la convulsión febril es para que cuando las encontremos digamos, esto es típico. No es que cuando no las encontremos digamos, debe ser atípico. No. Mucho cuidado. Una convulsión febril típica es una convulsión menor de 15 minutos, generalizada, con una recuperación muy rápida y que, o sea, el examen neurológico normal y que la fiebre previa ha durado pocas horas. Y que es una crisis única en 24 horas. Hoy en la mañana tuvimos práctica, tuvimos un niñito que había tenido sensación de alza térmica como 4 días y después vino la convulsión, algo raro. Entonces, si yo tengo todo esto y además se cumple que
estoy seguro, ya veremos cómo tú puedes estar seguro, de que no hay infección neurológica. Estoy seguro que el paciente no tiene epilepsia, no tiene trastorno metabólico, y tiene una crisis epiléptica con fiebre. Y entre una de estas características, yo diré, punción febril. No hay pierde. Sin embargo, cuidado con esta diapositiva que viene. Si encuentro algo diferente, no puedo decir, es una punción febril atípica. No, al contrario. Si yo tengo una crisis más de 15 minutos, algo que no es típico de punción febril, o es una crisis fiebre y convulsión parcial de mi cuerpo, algo que es muy raro para la punción febril, no es típico, o tiene una función a las 8, otra a las 10, otra a las 2 de la tarde, eso no es típico, o queda con hiparesia, no se recupera, yo no tengo que decir, seguro es una punción febril atípica, no, lo que yo tengo que decir, caramba, lo más probable es que no sea convulsión febril, ¿correcto? Esto no debe ser convulsión febril, ni hablar, esto no es convulsión febril, debe ser otra cosa, porque es atípico. Atípico quiere decir que debemos escuchar que no es convulsión. Entonces, si ponemos un caso clínico y tiene características atípicas, no digan es convulsión febril, no marquen esa alternativa. No pues. Marque, según lo que diga el cuadro clínico, debe ser una infección neurológica, debe ser una epilepsia, debe ser otra cosa. ¿Correcto? Entonces, si tengo un paciente, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Un niñito de 1 año y medio, está 5 días con resfrío, 4 días con fiebre, la fiebre debe aumentar, y empieza a respirar raro, y empieza a quedarse dormido. Y el 5.º día, ya está con 2 días de somnolencia, el 5.º día es una convulsión, llega a la emergencia por una convulsión de media hora, con compromiso de conciencia. ¿Qué sospecharían ustedes? Infección aguda del nervio central, ¿correcto? Pero tiene una convulsión y tiene fiebre. ¿Por qué no es convulsión febril? Porque es atípico y además yo no puedo decir, el requisito es que yo diga, no hay forma que tenga infección. Entonces para eso tendría que hacer pruebas. Ahora, si le hago una resonancia magnética, sale normal. Le hago una punción lumbar, sale normal. Y a la media hora el niño se recupera, está feliz de la vida, examen de rojo normal. Recién ahí podría decir, yo primero diré que debe ser una meningitis, debe ser un infarto, debe ser otra cosa, debe ser otra cosa. Demuestro que no es ni A, ni B, ni C, ni D. Y recién ahí, en retrospectiva, diré, bueno, fue una convulsión febril atípica. ¿Correcto? Cuando tiene todo típico, sí, convulsión febril típica. Pero cuando viene algo atípico, yo tengo que decir, no, esto no hay forma que sea convulsión febril. Debe ser una infección neurológica, debe ser una encefalitis. Hago las pruebas correspondientes y con los laboratorios y con la evolución diré, si no encuentro nada, si encuentro la meningitis, bueno, ahí está la causa. Pero si no encuentro nada, diré, bueno, no hay nada, debe haber sido una convulsión febril atípica. ¿Correcto? ¿Queda claro? Ya. Entonces, antes en esta diapositiva, disculpen, había solo 3 factores: predisposición genética, edad y fiebre. No había esto. Esta clase la tengo hace demasiados años, ya no quisiera darla. Pero antes, cuando yo daba esta clase, había 3 factores nomás: fiebre, edad, predisposición genética. A ver, chicos, despierten, por favor, que están cansaditos. Mala hora, sí es cierto, pero hagan un esfuerzo. Son estudiantes de medicina, así es la física que ustedes han cogido. Así que a despertarse. Ya, entonces, antes había solo esto: edad, genética, fiebre. Ahora pues agregó acá, me da los inflamatorios. Bueno,
La edad es un factor que es muy claro. La misma definición. Hay mucha convulsión, mucha crisis epiléptica antes de los 5 años. No solo convulsión febril. Digamos que el cerebro inmaduro antes de los 5 años, sobre todo antes de los 2 años, tiene mucha facilidad para convulsionar. La otra edad en la que hay mucha crisis epiléptica es ya en la tercera edad, los ancianos. Entonces no se da muy bien, pero supuestamente las neuronas inmaduras tienen un periodo refractario menor, es más fácil excitarlas, un incremento de la complejidad sináptica, mucha muerte neuronal de las neuronas que el primer año no hacen contactos sinápticos potentes, fuertes, se mueren. Y eso causa cierta inestabilidad de membranas, etc. Casi al año de edad se mueren prácticamente la mitad de las neuronas con las que hemos nacido. Porque no hacen contactos sinápticos, nacemos con un exceso, una reserva. Entonces, la edad está bien clara. La convulsión febril es de esa edad. El factor genético también está muy claro. Hay familias en que varias personas tienen convulsión febril. Hay familias que tienen mutación en el canal de sodio, otras familias en el canal de GABA, otras familias en el canal de potasio. En fin. De hecho, cuando viene el niño, la mamá desesperada, el niño convulsionando, diagnóstico de convulsión febril, llega la abuelita y ¿por qué te asustas? Tú también tuviste una convulsión cuando eras niña. Pues es frecuente eso, casi la tercera parte de familiares de un niño con convulsión febril han tenido convulsión febril. Y el mejor dato es este, ¿no? Cuando hay gemelos disigóticos, que llamamos usualmente mellizos, ¿no? Gemelos no idénticos, la concordancia es 14-18%, igual que otros familiares, ¿no? Otros hermanos. Pero los gemelos idénticos, la concordancia es mucho, ¿no? Bueno, ya hemos hablado que hay varias mutaciones. ¿Qué es la fiebre? A ver, Katia Arias. ¿Dónde está Katia Arias? Katia, ¿qué es la fiebre? Viene a ser un aumento de la temperatura, principalmente ¿Más de? más de 38 grados. Correcto, más de 38. Pero ¿qué es la fiebre? Esa es la definición, claro. Pero ¿por qué tenemos fiebre? Una inflamación. Vas muy bien, Katia, sigue por favor. ¿Por qué tenemos fiebre? ¿Es buena o es mala la fiebre? Correcto. Es un mecanismo de defensa que tenemos. La fiebre no la producen los microbios. La fiebre la produce nuestro organismo para inactivarlas a los microbios. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿La fiebre es buena o mala? Buena, puntito, punto. ¿La fiebre es buena o mala? Buena. Gracias, gracias. La fiebre es buena, pero la fiebre asusta mucho. Hay la fobia a la fiebre, ¿no? La fobia a los 39 grados, la fobia a los 49 grados. Claro, de hecho, más de 39 tenemos que sospechar de etiologías. Pero la fiebre es buena, la fiebre sirve para inactivar microbios. La otra pregunta importante, a ver chicos, atiendan. ¿Qué porcentaje de niños menores de 5 años no habrá tenido fiebre alguna vez? Rarísimo, todo el mundo, hasta el más sano. Bueno, ¿qué? Te escucho cifras aproximadas, ¿no? Muy poquito. La mayoría de niños, 90-95%, han tenido fiebre antes de los 5 años.
Pero ¿cuánto convulsiona por fiebre? 2 a 5%. 2 a 5%. Entonces, la gran 85% de los niños que tienen fiebre no convulsionan. Por hecho, 90% de los niños que tienen fiebre antes de 5 años no convulsionan, 90%. Entonces, ¿será la fiebre lo que provoca la convulsión? No, no. Pues la fiebre sería lógicamente a 50% por los niños convulsionarían. Entonces, la fiebre no es la causa de la convulsión. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué cosa es el centro termorregulador? ¿Qué es el centro termorregulador? A ver. Voy a apuntar todo lo que voy a anotar. Ah, no. Olenka Bautista. A ver, doctora. Bueno, ese no es como regulador, también se le considera como el hipotálamo. Y básicamente, Es un centro, un grupo de neuronas que está en el hipotálamo, ¿no? ¿Cuál es su función? el de ajustar la temperatura corporal que debemos mantener. Entonces, normalmente está en una temperatura de 37 grados, pero cuando se produce la fiebre, como hay una liberación de diferentes pirógenos, primero exógenos, que son los que estimulan la producción de pirógenos endógenos, provoca que el punto de ajuste térmico se eleve. Correcto. Entonces, una serie de sustancias, cuando el organismo reconoce que hay una infección, libera sustancias, interleuquinas, por ejemplo, que llegan a este grupo de neuronas, llamado centro termorregulador, y le dicen, ¿sabes qué? Eleva la temperatura del cuerpo. Haz tu trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo exacto en cómo la fiebre produce crisis no está muy claro. Hay una serie de teorías, por ejemplo, que aumenta el consumo de oxígeno, no es claro, pero la gran mayoría de personas tiene fiebre y no convulsionan. Además, en realidad, hay esto también, la inestabilidad de membranas. Entonces, luego se piensa que no, pues, no es la fiebre, sino de repente las toxinas. Es cierto, hay algunos microbios que producen toxinas que son excitatorias, como algunas chilenas, no todas las chilenas. Pero esta es la teoría más clara. Algunos mediadores de respuesta inmunológica, como la neopterina y algunas interleuquinas, cuando llegan a este grupo de neuronas llamado centro termorregulador, lo excitan y hacen que genere una serie de eventos que llevan a la producción de fiebre. Pero, en realidad, en personas susceptibles, podría tener otro grupo de neuronas en otra parte del cerebro, no en el centro termorregulador, sino además en otras partes, que también son excitables por estas sustancias. Entonces llega el mediador inflamatorio al torrente sanguíneo, obviamente llegan al centro termorregulador para provocar fiebre, pero llega sobre otras áreas cerebrales en personas susceptibles y producen crisis epiléptica. Además que la fiebre son la acción de estos mediadores inflamatorios que para algunas personas, para algunas familias, podría tener efecto excitatorio no solo en el centro termorregulador, sino también en otro grupo de neuronales. ¿Correcto? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Acá, por acá también ha venido otra ficha, ¿ya? Por acá viene otra ficha. Para yo decir convulsión febril tengo que estar seguro que no hay infección neurológica y otras cosas. Fíjense qué dice el segundo párrafo. Vamos a resaltar acá. Por eso. Yo, en algunos pacientes, clínicamente puedo decir, no hay forma que tengan meningitis. No hay forma. Entonces, clínicamente yo puedo excluir una infección neurológica. Si yo tengo un niño de 2 años que ayer empezó con rinorrea, estornudos, hoy hace fiebre a las 8 de la mañana, y tiene una crisis epiléptica generalizada que dura 3 minutos, llega al centro médico a la más desesperada, pero el niño se recupera rápido, le bajo la fiebre, está que sonríe, está que juega, está, y lo examino neurológicamente, y un examen neurológico perfecto, normal, yo puedo decir, no hay forma que este niño de 2 años y medio tenga una meningitis. No tiene signos de meningitis, está bien.
despierto, su examen no está normal. Clínicamente se puede decir no tiene meningitis. Entonces, esa exclusión es requisito para el diagnóstico, es requisito que yo diga que no hay infección. Esa exclusión a veces puede ser netamente clínica. ¿En quiénes es más difícil? Los lactantes. Pequeños. Ahora, si tiene 2 años y medio, tiene 20 meses, o tiene 2 años y medio, 30 meses, acá no dice debe ser, dice puede ser. Tiene 3 años, yo lo veo que no se recupera, que luce irritable, ya pasó media hora, 1 hora, se queda muy dormido. Yo no puedo decir, no hay forma que tenga meningitis, podría ser. Si lo veo perfecto y lo examino bien y lo veo perfecto, ahí sí, puede descubrir. Pero si no estoy seguro, no puedo decir no es meningitis, ¿no? Entonces, a veces es necesario hacer la punción, ¿correcto? No siempre, a veces. ¿Cuánto tiempo nos queda? Me quedan 10 minutos. Está bien. Un poco de historia, ¿ya? ¿Ya había nacido en 96 ustedes? Por eso un poco de historia. Ingreso en la residencia de pediatría el año 2000, fíjense, estamos viejitos. El año 2000 ingreso en la residencia de pediatría en nuestra universidad. Y yo de R1 hice un montón de funciones numerales. ¿Por qué? Porque lo decía la Academia Americana de Pediatría. Nuestra escuela de pediatría, de la Academia de nuestra universidad, seguía mucho el protocolo, guías internacionales. Y la guía internacional, la máxima guía internacional de pediatría en el mundo es la Academia Americana de Pediatría. ¿Y qué decía el 96? Que cuando el niño es menor de 1 año y tiene una fiebre y confusión, hay que hacer punción lumbar. ¿Correcto? Porque los signos clínicos de una infección neurológica pueden ser muy sutiles. Entonces, fiebre y convulsión era igual punción lumbar. No importaba nada más. Nosotros hacíamos un montón de punciones lumbar. Además, la academia decía que entre los 12 y 18 meses había que considerar la punción lumbar, pero podía diferirse si había un experto en el examen neurológico y lactal. Decía poner payaso. Ahora, ¿qué dice la academia? Es un 96. Cuando yo entré el año 2000, punción lumbar a cada rato. ¿Qué pasó ya hace 10 años ya? 11 años. ¿Qué cambió entre el año 1996 y el año 2014? 20 años. ¿Qué pasó en 20 años? ¿Qué mensaje cambió? La Academia Americana de Pediatría nos da un primer mensaje que no tiene mucha utilidad, ya hoy es lógico. Si yo tengo signos meningios, tengo que hacer punción lumbar, no tiene que decirlo en la academia, ¿no es cierto? Si el paciente tiene signos meningios o cualquier manifestación clínica que sugiera infección neurológica, hay que hacer la punción lumbar, es lógico. Pero está bien resaltarlo, está bien establecerlo. Pero miren un segundo, eso no estaba en 96. Paciente entre 6 meses y 12 meses que tenga vacunación incompleta contra hemófilos de tipo B o neumococo. Y paciente que la semana previa a la convulsión ha estado usando antibióticos. ¿Por qué? Quiero que me expliquen por qué. Porque antes la academia decía, todo niño de 1 año, punción lumbar. Y ahora dice, mira, entre 6 meses y 12 años, 12 meses, solo si no están vacunados. ¿Por qué? Regreso a la historia. R1, yo vi un montón de neumonía por hemófilos, influenza tipo B. No estoy hablando del virus influenza, estoy hablando de hemófilos, influenza tipo B, una bacteria que daba neumonía, meningitis, artritis. He visto pericarditis por hemófilos, enfermedad invasiva por hemófilos, con todo afectado, derrame pleural, hemófilos por todos lados.
de enfermedades graves. Lo vi de R1, de R2 un poquito, de R3 ya no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que más o menos en el año 95, 96 se empieza a vacunar. En el año 97, si no me equivoco, pregúntale a Arroyo. 97 se empieza a vacunar en algunos departamentos de Perú como prueba. Pero luego, el año 99, así, se vacuna en todo el Perú contra hemófilos. Y la vacuna para hemófilos es muy eficaz. Y las infecciones por hemófilos influenza tipo B se fueron al piso. Así que de R1 vi bastante, de R3 ya no. Miren qué tan buena esa vacuna. Y había visto enfermedades muy graves por hemófilos. Con neumococo es una cosa parecida, pero la eficacia de la vacuna para neumococo no es tan alta como la de hemófilos. Si el hemófilo está en 95%, el otro está en 85%. ¿No? Entonces, la posibilidad de actualmente que un niño tenga fiebre y convulsión, si está vacunado contra los principales microbios, la posibilidad de que tenga infección bacteriana es mucho menor que la que ocurría hace 20 años. Eso es lo que cambió, la vacunación. Pero no se preocupen porque ustedes van a ver hemófilos. Lamentablemente, los movimientos antivacunas van a permitir que ustedes vean hemófilos, muy probablemente. Entonces ustedes como médicos, tienen que estar convencidos de la importancia de la vacunación y tienen que despotricar de todos los movimientos antivacunas. Pero no sé que tiene fundamento, tienen que leer. En realidad la vacunación ha cambiado la salud del país, pero ahora vamos a empezar a tener polio, hemófilos, un montón de cosas, lamentablemente, porque los movimientos antivacunas nos están ganando. Porque hay médicos antivacunas. Mejor no. Disculpe. Entonces, por eso es que si el paciente está vacunadito, salvo que tenga signos clínicos, ¿no? Si ha usado antibióticos, también se considera esa expulsión más porque los antibióticos que estaba recibiendo fue la posta de acitromicina, mucilina, eso de repente tiene infección bacteriana y eso está enmascarando. Entonces mi parte clínica queda en telejuicio. ATUD además dice convulsión febril más de 30 minutos y convulsión febril luego el segundo día. ¿Qué hacer? En convulsión febril típica no hay que hacer nada. Nada. En convulsión febril típica no le dan electro, ni tomografía, ni resonancia. Todas las pruebas, o sea, si el paciente tiene 2 añitos y cada vez que emulsiona, orina, tiene fiebre y convulsiona, pero cada vez que emulsiona, orina, llora, es secundario. Entonces, a ese paciente por mi clínica le hago un examen de orina y un cultivo, ¿no es cierto? En convulsión febril atípica, primero tengo que estar seguro que no tenga meningitis y si ya estoy seguro que no tiene meningitis, recién plantearé pruebas. Si es focal, sí, usualmente electro y resonancia magnética, ¿no? Además hay que encontrar la causa de la fiebre. A veces llega el paciente a consulta de neurología y ahora buenos días, ¿por qué trae su hijito? Porque tuvo convulsión febril. Ah, muy bien. ¿Cuándo fue? Tal día, doctor. Ya. ¿Y por qué le dio fiebre? Porque tuvo convulsión febril. Hay que explicarle, señora, su niño tiene fiebre porque tiene su herido. Tiene fiebre porque tiene resfrío, tiene fiebre porque tiene medicinal, etc. Hay que darle la causa de la fiebre, ¿correcto? Y para terminar, hay muchas causas por las que un niño puede tener fiebre y convulsiones. Niño con meningitis, obviamente, encefalitis también. Niño con infección por Shigella también puede tener fiebre y convulsiones y diarrea disentérica. Estos niños más pequeñitos, rara vez de 6 meses, 7 meses, generalmente niños más pequeños, cuando tienen deshidratación hipernatremia pueden convulsionar, fiebre y convulsiones. Acá falta hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Hemorragia subaracnoidea puede hacer fiebre y convulsiones, en fin. ¿Quiénes son los niños que más tienen riesgo de recurrencia? Pues cuando la primera realización en 3 meses, cuando tiene familiares con epilepsia, cuando tiene familiares con convulsión febril,
cuando no es la primera, sino ya la segunda o la tercera, y cuando es función febril atípica. O sea, hay pacientes que yo le puedo decir, ¿sabe qué, señora? Su hijito que tiene 2 añitos, su hijito que tiene 10 meses, usted tuvo epilepsia y la función fue atípica, es muy probable, casi seguro, que va a volver a cursar con fiebre más adelante. No cada vez que tenga fiebre, pero es muy probable que en uno de los siguientes episodios de fiebre vuelva a concursar. En cambio, si un niño de 2 años no tiene familiares con epilepsia, no tiene familiares con convulsión febril típica que se autolimita, el riesgo de recurrencia es solo una cosa. ¿No? Este trabajo, el proyecto perinatal colaborativo nacional de Estados Unidos, fíjense esa época que se hizo, y este trabajo que se hizo en el Reino Unido, son muy similares, solo que este es mucho más mayor. A todos los que nacieron entre el 59 y el 74, se le hizo un seguimiento por décadas. Acá están los 1.706 que tuvieron convulsión febril, de estos 58.000 que están. 0.9% hicieron epilepsia. Acá están los 57.500 que no tuvieron convulsión febril. 0.5% hicieron epilepsia. Es decir, esto es estadísticamente significativo. La convulsión febril aumenta el riesgo de epilepsia, sí. Esto es estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante. Irrelevante. Irrelevante porque, bueno, acá 99.5 no tiene epilepsia, acá. No sé, cada vez que enfermo, Este trabajo también es muy parecido. Se cuadruplica el riesgo, pero sigue siendo estadísticamente significativo, pero clínicamente ahorita yo me tomo un palo algo, no sé qué voy a hacer, pero es una fenómeno que voy tratamiento, a intoxicado. como esta acabamos, igual que cualquier crisis. ABC, vía aérea, buen patrón ventilatorio, buena circulación. Si no para la crisis en 5 minutos, primera dosis de benzodiazepina. 5 minutos más no para, segunda dosis. 5 minutos no para, segunda línea. ¿Ok? ¿Preguntas? Baja este del escritorio. Sí.